A esta hora transmite Chilena FM en el 101.3 en la banda de frecuencia modulada y por supuesto en esta jornada ya estamos en contacto con el profesor Hugo Cox, doctor en comunicaciones, para siempre ir analizando y conversando acerca de distintos periodos de la historia de Chile, pero además tratado desde distintas ópticas o áreas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué tal, profesor Cox? Bienvenido una vez más a Chilena FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación y a todos quienes nos escuchan. Gracias a usted también por recibir nuestro llamado. Bueno, en el último programa, el último espacio que tuvimos hace una semana, el tema tratado tenía que ver con los movimientos sociales en Chile y cuánto de estos movimientos sociales han permeado nuestra historia, el comportamiento y la conducta de las personas. Quizás, profesor, para hacer un contexto y para un poco enganchar a nuestra audiencia, hacer un breve resumen de lo que eso ha sido a lo largo de la historia para entroncarnos quizás después un poquito con lo que ha ocurrido ya en estos últimos años. A ver, básicamente, siglo XX, básicamente, hay dos movimientos sociales que tienen una tremenda influencia, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que son los movimientos obreros, tanto de la industrialización, o sea, los centros fabriles de este país, como el movimiento obrero minero, básicamente, que se genera en el norte de los centros mineros de este país, el carbón en el sur, el salitre y el cobre en el norte. Ahora, y ahí hay que tener claro dos cosas. Los movimientos obreros, más allá de luchar, o los movimientos sindicales en general, más allá de luchar por procesos de reforma que tenían que ver con mejores salarios, con mejores condiciones laborales, con mejores tratos, ¿no es cierto?, en la vida diaria, eh, van adquiriendo un rol político muy importante en la sociedad del siglo XX. Sobre todo, tomemos como ejemplo la primera mitad del siglo XX, cuando se inicia, ¿no es cierto?, el proceso de sindicalización en torno a las minas. En la semana pasada hablábamos, ¿no es cierto?, lo que significaban las mancomunales, la sociedad de socorros mutuos, en fin, bueno, eso da paso posteriormente a un proceso de creación de partidos políticos. Y eso está vinculado, ¿no es cierto?, porque en ese instante se toman las decisiones de influir en las estructuras políticas del país a partir de los planteamientos de los movimientos obreros. Y eso permea a todo el siglo XX. Y donde más se nota, y se vuelve a reproducir después en la lucha contra la dictadura, cuando más se nota este proceso, es entre 1917-18 con la crisis, el salitre, hasta, ¿no es cierto?, el año 73. Grandes organizaciones sindicales, tanto de los trabajadores del cobre, como los trabajadores del carbón, como los trabajadores industriales que se agrupan en la CUT, primero Federación Obrera de Chile, y después, ¿no es cierto?, en lo que se denominó la Central Unitaria de Trabajadores. Si ustedes se fijan, esos son los partidos políticos, o sea, estas centrales obreras están vinculadas a organizaciones políticas, donde tiene una tremenda injerencia en la búsqueda y la implementación de un modelo de país, ¿no es cierto?, en que los obreros tengan una mayor participación. Esa es la idea general, la idea matriz que genera todo esto. A partir de esta idea matriz, ¿no es cierto?, va tomando un vuelco fundamental otro proceso, que es la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, por allá por el año 1913, más o menos, ¿no es cierto?, que vincula, y es el tema de fondo, vincula al proceso político, la fecha en el proceso político, ¿no es cierto?, básicamente basado en la educación. Y ese tema, ¿no es cierto?, genera una expectativa de desarrollo que es distinta. Por lo tanto, aquí hay dos elementos que hay que tener claros. Primero, los estudiantes, agrupados en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, adquieren un rol protagónico en la política nacional, pero también desde el punto de vista político, ¿no? Son gestores de acuerdos y son gestores de procesos políticos importantes. Año 1917, más o menos, ¿no es cierto?, la fecha adquiere un tremendo protagonista, y eso se va extendiendo a través de toda la sociedad chilena durante mucho tiempo. Eso es básicamente lo que ocurre durante el siglo XX.
Ahora, el siglo XXI nos entrega otros elementos. Y esos otros elementos del siglo XXI están vinculados básicamente a que cambian las sociedades globales. Y ese hecho del cambio de la sociedad global genera movimientos políticos distintos. Y ahí hay dos temas que me gustaría dejar patente. A ver, profesor, lo escuchamos atentamente. Primero, el modelo de desarrollo industrial que llega hasta el año 1973 tenía dos focos, básicamente dos focos: obreros, campesinos, pobladores y estudiantes, pero permean en un proyecto común de sociedad que tenía que ver básicamente por crear elementos que permitieran una sociedad más inclusiva, una sociedad con características de una mayor democracia. Eso es básicamente inclusiva, básicamente inclusiva. Aplanar el tema de las desigualdades, generar una cancha que permitiera, ¿no es cierto?, a la sociedad estar en iguales condiciones. Todos estos fenómenos, a la larga, van creando las bases de lo que fue el desarrollo del siglo XX, pero en el siglo XXI cambian los sujetos, porque cambia la economía. A partir de 1980, cuando se instauran los modelos de producción a nivel global, porque aquí siempre hay que ver el proceso de lo que está ocurriendo. Hay una hay una baja de la industria. Se trasladan las industrias a otros centros fabriles, básicamente a Asia, China, Vietnam, Laos, Camboya, Malasia. Y eso es, o sea, hoy día el drama de Trump, ¿no es cierto?, lo vamos a relacionar con lo que está pasando. Hoy día tiene que ver con eso, porque Estados Unidos tomó una opción, y el mundo occidental de acá tomó una opción: los servicios. Y Chile es un país de servicios, con una masa obrera que desaparece, porque hoy día la sociedad tiene otras características. Y surgen en este ámbito un proceso diametralmente opuesto, que está vinculado necesariamente a múltiples demandas, y todas son sectoriales. Por ejemplo, y ninguno de estos procesos que hoy día estábamos viendo tienen origen hoy en el siglo XXI, vienen de antes. Por ejemplo, el movimiento feminista. La primera gran lucha que se desarrolla en Chile es el derecho a voto, que en el año 1947 votan en una elección de concejal, y en el año 52 tienen participación en la elección presidencial. Esa es la primera gran lucha de los movimientos feministas en Chile. Después se van agregando otros factores por mayores derechos hacia las mujeres. Pero es un proceso paulatino, si no es lo que estamos viendo hoy día. Este es el resultado de lo otro. En los movimientos estudiantiles, y los movimientos estudiantiles siempre han estado presentes en Chile, como lo mencionábamos, ¿no es cierto?, en la primera parte, con la FES y todas esas universidades, ¿no es cierto?, que crean un proceso que es distinto. Acordémonos que en nuestros tiempos, no sé, en los años 60, 50, 60, en Chile habían 8 universidades. Por lo tanto, eran una élite que genera un discurso que es distinto, que no es nuevo. Los temas indígenas siempre han estado presentes en la sociedad chilena, en ciertos sectores. Hoy día están ahí, de nuevo. Pero lo que ocurre es que hay un fenómeno que no son movimientos que creen un sentido común en la sociedad, y por eso se atomizan. En cambio, cuando tú colocabas los movimientos del siglo XX en torno al obrero, en torno al estudiante, o al foco básicamente de los sectores campesinos, la reforma agraria, en fin, incorporarse a la economía del país, eso hace que sea uniforme, que le dé un sentido a todo lo que está ocurriendo. Acá no, a no mucho se le da sentido a lo que ocurre, y por lo tanto no logran aglutinar a la sociedad en torno a un proyecto común. Si antiguamente los movimientos sociales, obreros, campesinos, estudiantes, aglutinaban gente en torno a un proyecto común, hoy día cada movimiento social es un estanco. Ese es el dato duro. Es un estanco que está ahí, que no
que no logran, ¿no es cierto?, darle un sentido común a la sociedad. Y los países, para poderse desarrollar, necesitan necesariamente de un proyecto país. Proyecto país, ¿no es cierto?, que lamentablemente hoy está en discusión, no está. Eso es básicamente lo que ocurre. En síntesis, no podemos desvincular los movimientos sociales de los procesos políticos y no podemos desvincular a los procesos sociales de la política ni de los movimientos que se producen en los cambios societales. Esos son básicos de entender. En países como los nuestros, en que hay gran presencia del mundo cristiano, en que ya los partidos políticos dejaron de tener su etos en la sociedad misma y se han ido transformando esos partidos políticos, ¿no es cierto?, se han ido jibarizando cada vez más. Por lo tanto, el conflicto cada vez es mayor. No sé si va claro. Mire, profesor Cox, bueno, escuchando atentamente su exposición, hablaba un poco de cuáles eran los intereses que tenían los movimientos sociales en el pasado y que está muy distinto a los intereses que hoy día manifiestan. Básicamente, ¿usted por qué cree que se produce ese cambio de conducta? Porque las economías cambiaron, las sociedades cambiaron. Es decir, tú antiguamente, por ejemplo, desde el punto de vista comunicacional, ustedes lo ven ahí en la radio, en el canal de televisión. ¿Qué es lo que había? Tenían una discusión, una información que era vertical. O sea, ustedes colocaban la pauta, colocaban en la agenda. Y la politización de la sociedad parte de estos sectores. O sea, la sociedad chilena siempre ha sido una sociedad politizada porque los movimientos sociales siempre tienen un tremendo impacto en la sociedad. Hoy día, cuando tú tienes que la comunicación se horizontaliza, en que la gente se informa a través de redes sociales, en que los noticiarios se ven poco o se escuchan poco en relación a la información que la gente maneja a partir de las redes sociales. Eso hace que haya lo que yo llamo una comunicación difusa, porque los mensajes no son claros y son particulares, son que tienen que ver básicamente con los sectores a los cuales yo le quiero hablar y con los cuales yo me identifico. Aquí hay un tema que es, al final tú con esta cosa de las redes sociales, con los algoritmos, tú conversas con los iguales, con los tuyos, con los cuales tú te identificas, no conversas con otros. Y eso es un tema que es muy grave, porque la gente dejó de conversar con otros, porque ya la información no circula como circulaba antes, hoy día circula, ¿no es cierto?, fragmentada. Por lo tanto, ahí es donde el tema adquiere una característica mucho más profundo. Por ejemplo, sigamos con esto mismo. Nuevo, el famoso estallido social del año 2019. ¿Encontramos el estallido social aislado de otro fenómeno? No, porque la expresión estudiantil se manifiesta la primera vez en el 2006 con el movimiento pingüino. Da un segundo paso, el 2011, con las grandes huelgas estudiantiles, pidiendo gratuidad de la educación, reformas en la educación. Bueno, y si tú te fijas, hay una incidencia en la política nacional. Pero el 2019, ese estallido, se transforma en un popurrí de ideas que no hacían el sentido común. Si ustedes toman atención, este octubre del 19, en noviembre más o menos, hay una tremenda concentración, ¿no es cierto?, de más de 1,5 millones de personas en la plaza ahí en Baquedano. Según mi criterio, esa fue la expresión de la sociedad que se manifiesta por condiciones económicas que fueran favorables, que yo llamo la protesta de las tarjetas de crédito, porque están acogotados. Pero eso ese es el sentido común para toda la sociedad. El movimiento feminista, el movimiento indígena, no les estaban diciendo, lo que estaban mandando eran los factores económicos,
que son los que siempre en la sociedad chilena, desde el año 1900, todo el siglo XX, 1917 para adelante, han estado presentes. Esos fenómenos son los que finalmente generan un sentido común. Porque tú unes a la sociedad en torno a todos los fenómenos que a esa sociedad le competen, no en torno a temas que son aislados dentro de la sociedad. Y ahí es donde se establecen los sentidos comunes. La economía normalmente establece sentidos comunes y hace sentido a todas las personas. Los temas culturales no, porque aquí hay la base del sistema cultural chileno, está basado básicamente en la influencia que tuvo y ha tenido y tiene la Iglesia Católica, por ejemplo. O sea, un dato, porque que la gente tiene que entender. Se puede estar en contra de las jerarquías de la Iglesia Católica, pero el mensaje de la Iglesia Católica llega. En Chile, las cifras las pueden buscar, ¿no es cierto?, en la Pastoral de la Educación. Solo en Santiago, la Iglesia tiene llegada directa en 450 colegios. A nivel país son 1050 colegios, entre básicas y secundarias. Y tiene 8 universidades en el país. 8. Es decir, la influencia que tiene la sociedad, el mensaje, los valores ideológicos de ese movimiento están presentes. Y eso es lo que se va generando en lo que yo llamo en las corrientes subterráneas de la historia, lo que va generando un proceso que es distinto. Y si yo no sé leer lo que eso me está diciendo, termino atomizando a la sociedad. Esa es la expresión hoy día de todo lo que la historia ha ido ocurriendo. O sea, si yo llevo el pasado al presente, me encuentro con esto. Pero también a partir de este presente, yo puedo visualizar que el futuro, el presente de futuro, se va a mantener por mucho tiempo, por la presencia que tiene. Y otro dato que me tocó a mí observar una vez, y que está presente al menos en la iglesia de Santiago. Ya no es el confesionario. Ya la gente se va a confesar, sí, pero ya no interesa tanto como la pastoral que tienen ahora de la escucha. O sea, yo te escucho, cuéntame cómo estás, cómo andas. Y ahí está la información de primera agua. No necesito agentes, viejo. Están todos. Por lo tanto, yo puedo dictaminar los sentidos comunes. Y por eso hace tanto sentido lo que está ocurriendo. Así es, pues a esta hora les recuerdo que estamos conversando con el profesor y doctor en comunicaciones, profesor de historia Hugo Cox, hoy día con el tema de los movimientos sociales, cuánto han sido gravitantes en la historia de nuestro país. Y hemos escuchado en esta primera parte del programa un resumen, ¿no es cierto?, de cómo ha sido el rol de los movimientos sociales a lo largo de nuestra historia y cómo estos, por supuesto, también han seguido siendo parte de ella hasta nuestros días. Y en este sentido, profesor Cox, estos movimientos sociales, a su juicio, han ido evolucionando, corresponden siempre al mismo sector o son distintos sectores los que van ocupando esta herramienta como una forma también de avanzar y de manifestar sus inquietudes. No, son los mismos sectores. Porque son los únicos sectores que tienen sociedad. O sea, los obreros están, los empleados están, los estudiantes están y no van a cambiar. Son los sectores activos. Es que queda una cuestión que es muy, muy importante. Que las agendas políticas de los movimientos sociales siempre abren procesos institucionales que son fuertes, cambian las mecánicas. ¿Y eso por qué? Porque en el siglo XXI tenemos un tema que es súper complejo, que tiene que ver con las redes sociales y las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, que juegan un papel pero fundamental, un papel crucial en la articulación y la difusión de las demandas de los movimientos sociales. O sea, tú ya no necesitas llamar a una concentración. O sea, basta que un periódico, que lo que se transmite a través de estas redes sociales, tiene una tremenda difusión. Entonces permite una mayor convocatoria y permite una coordinación de acciones. ¿En función de qué? De un objetivo concreto, inmediato. Y eso es lo que ocurre. En resumen, los movimientos sociales fueron y siguen siendo actores fundamentales en la política chilena. Todo el siglo XX.
Claro, y en este sentido, profesor Cox, ¿qué cree usted? Cuando hablamos de movimientos sociales se producen por algún tipo de inquietud, son temas, ¿no es cierto?, temas no resueltos que van generándose en la sociedad. Y estos temas obviamente han ido cambiando con el paso de los años. ¿Qué va provocando esos cambios también en cuanto El a los cambio, temas no resueltos? los procesos políticos, los procesos económicos. Mira, veamos San Antonio. El San Antonio que ustedes ven hoy día es el mismo de los años 70. No, es un San Antonio que es distinto. El puerto es el mismo puerto de hoy día. Hoy día tú tienes un puerto que está mecanizado. El puerto requiere de menos gentes. Y eso genera una masa de que es distinta. Hoy día la economía requiere de personas con mayores capacidades críticas. Los empleos generalistas ya son cada vez menos. Eso hace que las sociedades, ¿no es cierto?, empiecen a mover porque hay un cambio. Entonces, ¿qué hacen? Es desafiar siempre el statu quo, porque las sociedades van cambiando. Si no hay un statu quo permanente, sino que los mismos avances tecnológicos provocan cambios. Y por lo tanto, lo que hace todos los movimientos sociales, o sea, y aquí me refiero a todos, o sea, la SOFOFA, la Confederación de la Producción, la CUT, todos tienen una influencia fundamental en la construcción de la sociedad. Puede ser más justo o más democrática, está lo mismo. Hay una influencia en la construcción de una sociedad. Ahora, todas las demandas normalmente plantean como una forma de acción que evolucionan con el tiempo. Y por lo tanto, en la medida en que esa influencia se va notando por la capacidad que tiene de influir en el debate público y a su vez influir en la agenda política, que hace que ésta se mantenga vigente. Hoy día ya nadie cuestiona, ¿no es cierto?, que el Estado tiene que participar en la toma de decisiones. O sea, ya nadie cuestiona que el Estado no tiene que estar presente en la salud. Ya nadie cuestione que el Estado requiere necesariamente participar en la regulación de los mercados. Entonces, al final del día, como tú puedes ver, todo esto es una discusión que se va dando siempre. Puede ser menos o más mercado. Lo que nadie está discutiendo es que yo necesito de la acción público-privada. Y eso es lo real. O sea, ya nadie plantea que cuestiona la libertad de expresión. O sea, no acepto algo sobre que me cercene mi libertad de expresión. O el tema de los derechos humanos. O sea, hoy día hay temas que están instalados en la sociedad que ya no tienen discusión. Se producen avances, retrocesos, sí, eso es real. Pero la base es que estos movimientos sociales van creando las instancias necesarias para que la sociedad siga avanzando a una sociedad más justa. Estos son procesos muy lentos, no son procesos que se provocan en un mes o en 2 meses. Son procesos muy lentos, porque la historia es lenta, porque hay que convencer a miles de personas. Y la política, lo esencial de la política es que en la diversidad tú tienes que buscar el sentido común y poner de acuerdo a miles y miles de intereses. Eso es lo esencial de la política. Claro, bueno, esos son los aspectos más importantes ahí que usted ha reseñado, profesor Cox. Ya se nos termina prácticamente el tiempo del programa, pero obviamente ha servido para conocer un poco más el trasfondo y cómo los movimientos sociales son parte importante y cómo se han ido comportando a lo largo de nuestra historia. Así que, profesor Cox, como siempre, le agradecemos su intervención en esta semana, donde siempre estamos viendo la historia de Chile, pero desde algunos tópicos. Ya. Le agradezco a ustedes la invitación. Que esté muy bien. Por la próxima semana seguimos con otra charla. Exacto. No es ningún problema. Aquí estaremos. Ya, profesor Cox, que tenga una buena semana. Igual. Bien, pues así hemos conversado con el profesor Hugo Cox, doctor en comunicaciones, con los movimientos sociales hoy día como tema central aquí en Chilena FM 101.3. Momento para una pausa. En instantes seguimos con más de nuestra programación.